Bien, llegamos, amigos televidentes, al segundo segmento de Agenda Económica. En esta oportunidad, Rosana Ruiz y quien les habla, José Manuel, le damos la bienvenida, muy particularmente al señor Wadi Cano, quien es presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera, quien viene acompañado del primer vicepresidente, el señor Víctor Castro. Con ello vamos a conversar sobre lo que es la actualidad del sector de Herrera, los industriales de Herrera, en qué están, cuáles son los planes y proyectos, cómo está la asociación y su directiva de cara a los grandes temas de la agenda nacional, sobre todo específicamente el tema de la reforma fiscal integral, el tema del Fondo Monetario y las expectativas que tiene el sector de cara a un posible pacto fiscal y cómo entonces entraría el sector a ver cómo vamos a armar esta pequeña guerra que se inicia hoy en día. Bienvenido, Wadi y Víctor, al programa. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, fíjate, sí, la asociación siempre jugando su rol activo en lo que hacer es del área industrial, ¿verdad?, nacional. Estamos pues muy a la expectativa de cuáles serían, digamos, los planteamientos, ahora ya con el fondo aquí en el país, los planteamientos que el fondo entiende y el gobierno serían digamos, los planteamientos de política económica y de la parte fiscal y cómo se van a enfrentar la situación del déficit eléctrico, del déficit de presupuesto, etcétera, etcétera. Entendemos que hay muchos retos y que eventualmente esperamos que las medidas que se tomen sean consensuadas, principalmente con los sectores productivos nacionales, y que no se toque o que no se afecte más la competitividad del país, que recientemente en el último informe del foro seguimos muy rezagados en ese sentido y como muy bien todos sabemos, pues eso es lo que no nos permite competir adecuadamente en el mercado local y exportar como deberíamos exportar. Así que... Yo estuve viendo la matriz de la encuesta del foro anoche. Son como 300 preguntas diferentes, pero es una encuesta de percepción, porque no es una encuesta puntual, por ejemplo, a los sectores productivos, a las fuerzas vivas del sector empresarial. Me llamaba la atención porque no es un indicador que es un doing business, por ejemplo, como el caso del Banco Mundial, que evalúa específicamente el posicionamiento de un país con relación a su nivel de competitividad en base, por ejemplo... A parámetros económicos. Sí. A parámetros económicos y al nivel de la permisología, el tema de jurídico, qué tiempo se tardan las empresas en montarse, qué tiempo nos lleva tal cosa, que si el mediamente dura 1 año, 2 años y siempre nos fue el empresario. Entonces, hay que tomar la cosa medio, un poquito. Sí, y me llamaba la atención, y lo hacíamos en el programa de anoche, de que, por ejemplo, estamos leyendo las encuestas del foro, digo yo, dame el dato de Argentina, porque yo digo, bueno, Argentina tuvieron la osadía de apropiarse de una empresa, y el cambio de Argentina de un año a otro eran 3 números, 3 puntos. Sí. Entonces tú dices, bueno, entonces... Sí, tú tienes razón, es apreciativo eventualmente y ciertamente, pues, la parte de la otra encuesta que es del Doing Business es más específica. Exacto. Sin embargo, toca temas importantes, como sí, son la parte, es muchísimo, es muy amplia el espectro digamos, de juicio o de donde se sacan las conclusiones. Pero sí, la parte de competitividad tiene mucho que ver con la parte de corrupción, de un Estado que no es transparente, de reglas que no se cumplen, de leyes que no terminan de ponerse en ejecución. O sea, que sí hay, digamos, algo de trasfondo. Eventualmente no se plasma con criterios específicos económicos y mediciones específicas, pero en términos generales yo entiendo que, volviendo al tema de la reforma, que lo ideal sería que los sectores productivos y la competitividad no se afecte, sino que yo creo que el gobierno lo tiene claro. Yo creo que la productividad tiene que ser una de las principales agendas del gobierno, de que la productividad aumente en todos los sentidos, la productividad agrícola, la productividad industrial, la productividad minera, porque es la única forma de que se van a dar empleos. ¿Cómo evalúan ustedes? El gobierno ha empezado, creo que es una percepción que tenemos, hablando de percepción, no de la encuesta del foro, pero creo que es una percepción que tenemos de que el gobierno está dando muestras ya, como de que está tomando el toro por los cuernos. La percepción que ustedes tienen en estas casi 1 mes ya que va a cumplir el presidente Danilo Medina en el poder, hay muchas medidas que se han estado tomando, hay cosas que han estado pasando que hacen ver como que realmente hay un cambio en esas mismas percepciones que nos afectarían en esa encuesta y que si le hiciéramos hoy, quizás fuera muy diferente. No, ok, mira, el presidente
Medina tiene la mejor coyuntura que se le ha presentado a gobernante alguno respecto a una medida odiosa. Una reforma fiscal siempre es odiosa en un país como este porque siempre va a caer sobre los hombres de los más pobres. Sin embargo, el presidente Medina ha dado buenas señales de que el gobierno va a ser lo suficientemente tacaño en el gasto o en el mal gasto. Ha dado suficientes señales de que tiene intenciones buenas para el país. Entonces nosotros, y en coherencia con lo que dice el encargado del fondo que nos visita, hay dos cosas que son inevitables, que es la muerte y los impuestos. Nosotros estamos abiertos a discutir todas las medidas que emanen para una reforma fiscal, con el entendido de que lo único que nosotros no queremos es que se afecte la competitividad. Pero los impuestos que hayan de venir, siempre y cuando sea para darle suficiente dinero al Estado para que pueda invertir en educación, en la agricultura, en la salud, nosotros estamos dispuestos a escucharla y vamos a hacer nuestros aportes, porque creemos que hay buena intención. Y este es un momento en que nosotros como empresarios tenemos que hacer un gran aporte para que el país pueda insertarse en el crecimiento. Y esta medida que está tomando el presidente Medina, que yo la catalogo de revolucionaria, porque hay dos, la que va en apoyo a las MIPYMES. Yo creo que esa es una medida revolucionaria que no se ve en el corto plazo, pero en 2 años nosotros nos vamos a dar cuenta que un profesional no va a salir de un aula universitaria a tocar la puerta al gobierno por un empleo de 20, 25 mil pesos. Bueno, parecería que se ha elegido el tema. No. Brevísimo. Parece que se ha elegido el tema de la revolución social como la marca país del presidente Medina, que quiere dejar como impronta. Ojalá. Sí, porque es una línea. Yo comparto también el mismo criterio de que los planteamientos están encaminados hacia reformas estructurales, o sea, un pacto educativo, una nueva visión de educación que nos va a dar fruto en 4 años políticamente, un plan de alfabetización para erradicar una deuda social de muchos años, sí, un plan de austeridad y de racionalidad y mejoría en la calidad del gasto público, la parte fiscal también de cara a verla esa, y lo de las MIPYMES es un elemento también, que eso es importante porque yo pienso que es un punto de inflexión y un cambio de paradigma en lo que es la directriz al frente de los destinos del país. Sí. O sea, generalmente los políticos nos tienen o nos tenían acostumbrados a ver resultados en el corto plazo, pero aquí estamos viendo que se está yendo al fondo, al meollo de los asuntos para poder encauzar el aparato productivo y siempre alineado también a lo que ya ha sido un gran esfuerzo público y privado, como lo es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, yo creo que eso ha sido un buen comienzo y eso va a generar esa confianza necesaria para que tanto sector público y sector privado puedan convenir hacia lo que sería una fórmula equilibrada. Pero ahora vamos a una pausa y regresamos para ver cuáles son los énfasis o los puntitos de la agenda desde la óptica industrial empresarial que ustedes entenderían que podrían estar en este esquema ya de reformas encaminadas a impulsar un crecimiento y desarrollo económico y social del país. Vamos a una pausa y regresamos.